Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Pinceladas Deportivas, el color del mundo del deporte. Muchas gracias por acompañarnos en este martes en punto de las 10:30 de la noche. Es un honor poder entrar a sus hogares de manera virtual. Tenemos mucha información, grandes noticias para el deporte mexicano nuevamente en el automovilismo. Estimado Oscar Montes, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pato, Javi, como siempre saben, un gusto después de la ausencia que tuvimos el jueves, por ahí algunos problemas técnicos. Hoy con la ausencia del buen Lalo, que le mandamos un abrazo, pero pues ya listos para empezar a platicar y a festejar de todo lo que tuvimos este fin de semana. Algunos festejos, otras cosas lamentables, pero tenemos mucho de qué platicar. Así es, ha sido un fin de semana de claroscuros, estimado Javi Guadalajara. Buenas noches. Sí, hola, ¿cómo estás, Oscar? Pato, un gusto estar con ustedes después de una ausencia de un programa, pero bueno, aquí estamos y sí, bueno, el día domingo no pudimos contra la selección, la mejor selección históricamente de Estados Unidos con 18 jugadores en Europa, no Ahí pudimos se nos cortó un simplemente. poquito la comunicación con Javi. Oscar, ¿tú lo escuchas? Sí, yo lo tengo claro. No sé si tengas alguno de los dos ahí con problemita de conexión. ¿Sí nos No, escuchas tú, Pato? sí, yo los escucho perfecto. Entonces quisiera yo una disculpa. No, no pasa nada Tenemos- y bueno, platicaremos de eso y mucha más información porque ya en 3 días empieza el Euro, en 5 días la Copa América y no sabemos si se va a jugar y demás. De eso y más platicaremos el día de hoy. a 3 y 5 días de los dos eventos más importantes de ambos continentes, ¿no? Por un lado Europa, por un lado América, pues bueno, estaremos platicando sobre eso un poco más adelante. Lo que sí nos tenemos que destacar en este martes, y evidentemente era algo que no podíamos dejar pasar, era sin duda alguna el triunfo de Sergio Pérez en la Fórmula 1. Así que, sin duda alguna, algo que esperemos que ya se convierta en una rutina, algo que ya los buenos resultados para el mexicano cada vez llegan, digamos, en mayor dimensión. En este momento, ni más ni menos que un triunfo, un gran premio accidentado, pero bueno, el hablar del segundo triunfo de Checo Pérez tan temprano en la temporada, buscando el campeonato, en este caso para Red Bull, el campeonato de escuderías, sin duda alguna viene a sumar de manera muy tangible, ¿no? Ya no solo Verstappen es el que suma puntos en Red Bull, también Sergio Checo Pérez. Así que una gran felicitación para el piloto mexicano y bueno, pues habrá que ver qué es lo que viene para él, obviamente ya ganándose el respeto inmediato. Parece ser que la presión le vino bien al piloto tapatío. Y bueno, pues ahora ya adaptado al auto como debía de ser, sin duda pudiera entregar mejores resultados. Sí, la verdad fue. ¿Vas, Oscar? Adelante, adelante. Sí, la verdad fue un domingo bastante intenso los que vimos la carrera en vivo. Checo Pérez empezó en un lugar, el lugar 6, remontó el 4, estuvo encima. Después llegó un momento en la carrera donde estuvo en segundo lugar, atrás de su coequipero que es Verstappen, y faltando 6 vueltas se le poncha la llanta a su coequipero y se va en las últimas dos para tratar de cerrar, estaba en primer lugar, y cuando salen de la curva se sigue Hamilton y ya cierra Checo Pérez en primer lugar. La verdad, muy curiosa esa pista, le ha dado ya 2 podiums anteriores, dos terceros lugares, y ahorita, bueno, le dio su primer campeonato con Red Bull, y esperemos que sea el primero de muchos, ¿no? Sí, bastante accidentada la carrera, ¿no? Una pista que no a muchos les gusta. La verdad es que muchos de los apasionados de la Fórmula 1 no es una pista que sea de su total agrado. Y pues, digo, a lo largo de estos días, pues evidentemente es un triunfo grande para Checo Pérez, ¿no? Se pone ya también con
vamos con este podio, con este primer lugar, pero pues digo, volvemos a lo mismo, ¿no? El mexicano es el peor enemigo de otro mexicano, ¿no? Entonces, estar buscando pretextos, ¿no? Decir que fue accidentado, que por todo lo que pasó, a final de cuentas no es culpa de Checo Pérez, ¿no? Pudo, las últimas dos vueltas, ¿no? Cuando sale nuevamente de la parrilla, sí fue un error de Hamilton, sí me queda claro, pero pues vuelvo a lo mismo, tampoco es su culpa, ¿no? Checo hizo lo que tenía que hacer, hubo todavía la posibilidad de que chocara con Hamilton todavía en ese, al momento que él se siguió, ¿no? En esa curva, supo sortear, supo qué movimiento tenía que hacer para poder librarlo, y pues ahí está el resultado, ¿no? Pues al final de cuentas no es culpa de él, son circunstancias que él está aprovechando, y fue lo que dijo desde el principio, ¿no? Necesito 5 o 6 carreras para acoplarme, para entender cómo funciona este auto, y pues ahí está el resultado, ¿no? Como dicen, sumando puntos, ya se despegaron de Mercedes, pues digo, ya se va viendo el resultado, ¿no? ¿Para qué fue que llegó Checo Pérez a Red Bull? Sí, definitivamente hubo un momento en la carrera precisamente cuando se detiene la misma, justamente cuando se viene la punchadura del neumático izquierdo de la parte de atrás de Verstappen, en donde Lewis Hamilton de manera muy agresiva busca rebasar a Checo Pérez ya que había alcanzado el primer lugar. Pérez se defiende de verdad como los grandes. Una estrategia de verdad fantástica la que tuvo el piloto mexicano en esa maniobra. Y para cerrar, bueno, viene posteriormente como Hamilton se sigue de largo, ¿no? Fue como una especie de karma, por así decirlo, a favor, obviamente, del piloto mexicano. Y pues bueno, de verdad que ese Gran Premio de Azerbaiyán se ha caracterizado por ser accidentado, es uno de los más complicados, es un circuito callejero, sabemos que las calles de Bakú, sobre todo en ese circuito, son bastante complicadas, pero yo creo que esto, y no solamente hablo de Checo Pérez, yo creo que hay que remontarnos históricamente a otros pilotos mexicanos. Al piloto mexicano se le da bien el circuito callejero, ¿no? Yo recuerdo en su momento a Adrián Fernández en la Indy Racing League o en la kart posteriormente, Michel Jourdain, sus mejores triunfos los tuvo en los circuitos callejeros. Quizá esa estrategia que tiene el piloto mexicano, la escuela del automovilismo mexicano, de ser cuidadoso, de buscar las mejores oportunidades para rebasar más que una agresividad extrema, creo que le ha dado resultados y como bien lo mencionaste, Javi, han sido resultados muy importantes en este Gran Premio para Sergio Pérez y ahora lo consolida con un triunfo, ¿no? Con los resultados y este triunfo, sin duda el rey de Azerbaiyán y lo más importante, ¿no? Como dijimos al principio, ya Red Bull puede estar más tranquilo, cuando no sea Verstappen será Sergio Pérez y Red Bull se está convirtiendo en un hueso durísimo de roer este año en general dentro de la Fórmula 1. No, y recordar que lo que mal empieza, mal termina, ¿no? Desde el principio no quería Lewis Hamilton renovar con Mercedes, no le salían las cosas, había muchas grillas, lo que a diferencia en Red Bull, desde que llegó Checo Pérez bien recibido, Verstappen lo recibió bien, y se ve esa química y les están dando los resultados, número 1 en constructores con más de 30 puntos de diferencia, y bueno, siguen en ambos, Red Bull a un punto, bueno, es Verstappen a un punto de Hamilton, porque bueno, ninguno de los dos puntea. Uno sale y el otro queda en el lugar 16. Entonces, Red Bull está haciendo su trabajo. Falta muchas carreras, mucho de la temporada, pero está haciendo lo que vino a hacer Checo Pérez. Tapar a Hamilton, conseguir puntos y ganar tanto individual y en constructores. Sí, ya los puntos se están obteniendo, ¿no? Lo que hemos mencionado. Pues digo, falta ver ahora entonces, ¿no? Esta dupla pues ya están empezando a trabajar a conseguir puntos, ¿no? Hamilton, después de 54 carreras, queda fuera de los puntos, ¿no? El récord que ya venía trayendo él, sumando puntos. Ahorita se termina, y digo, sí, como lo comentaron, ¿no? Al final de cuentas es karma, es ya el ego que tiene tan arriba ya Lewis Hamilton, ¿no? Se siente intocable. Digo, lo vimos en la carrera pasada, ¿no? Hasta Checo me rebasó. Pues sí, digo, a final de cuentas, hoy hasta, bueno, el domingo hasta Checo le quitó el primer lugar, ¿no? Entonces, Así es. creo que le hace falta bastante humildad a Lewis Hamilton, porque eso, digo, ya perdió el piso, ¿no? Es innegable que pues ya está dentro de los mejores de todos los tiempos en la Fórmula 1, pero, pues digo, ese tabique, pues sí, lo está mareando bastante feo, ¿no? Y ahí están los resultados. Así es, definitivamente este Gran Premio de Azerbaiyán y paradójicamente, ¿no? Irónicamente,
eh, se le ha complicado a Lewis Hamilton este gran premio. Ha sido uno de los, digamos, de los puntos más difíciles de su carrera. Tan es así que en este perdió una racha de 54 carreras consecutivas terminando en los puntos. Y bueno, en este caso Mercedes, pues sabemos que tuvo un fin de semana muy, muy malo. Valtteri Bottas, por ejemplo, no pudo terminar en el 12º, mientras que Hamilton terminó en el 15º. Entonces, no solamente Lewis Hamilton, sino que Bottas también termina fuera de los puntos, en este caso para Mercedes. Y es que este Gran Premio de Azerbaiyán tiene sus particularidades, existe desde 2017 y, bueno, la capital de Bakú, Azerbaiyán, con sus, digamos, sus vistas espectaculares, es sin duda uno de los grandes premios que se disfruta, ¿no? Como aficionado viéndolo desde la televisión o los que tienen la oportunidad de verlo en vivo y por supuesto como piloto, ¿no? Muchos lo han dicho, se disfruta en todos los sentidos, ¿no? En el top 10 que ganó Sergio Pérez, segundo lugar terminó Sebastián Vettel, en tercer lugar Paul Gasly, cuarto lugar Leclerc, quinto lugar el británico Norris, Fernando Alonso en sexto lugar, su mejor lugar desde hace bastante tiempo para el piloto español, 2 veces campeón de la Fórmula 1, Tsunoda también en el séptimo, el piloto japonés, Sainz Jr. en octavo, también uno de sus mejores resultados en los últimos tiempos, Ricciardo, quien no se ha mostrado como él hubiera querido en esta campaña, terminó noveno, y finalmente en el 10º lugar, Kimi Raikkonen, el piloto finlandés. Así que un gran premio de Fórmula 1 bastante, bastante atractivo, y qué mejor, en este caso, para la afición mexicana, para los detractores, como bien lo decían al principio de Checo Pérez, este segundo triunfo llega en el mejor momento. Efectivamente, y bueno, todavía falta mucha temporada, no cantar las campanas al vuelo porque falta mucho. Y el objetivo de Red Bull sigue siendo Checo Pérez, tratar de nulificar y proyectar a su compañero que es Verstappen, muy joven, pero pues con toda la experiencia del mundo y es el piloto principal de Red Bull. Así es, definitivamente habrá que ver qué es lo que ocurre con Sergio Pérez, con Red Bull y por supuesto con Mercedes. Me llama mucho la atención cómo Ferrari se ha venido rezagando en los últimos años, y me llama la atención porque de pronto en esta carrera tuvo resultados importantes, en este caso con Leclerc, que termina en cuarto lugar, y bueno, pues Sebastián Vettel de Aston Martin, ¿no? Que finalmente hace o le da un poco de lugar un poco a esta escudería que también estaba buscando, si no el título de constructores, por lo menos quedar un poco más arriba en las clasificaciones finales. Así que Red Bull va en serio y vamos a ver qué es lo que ocurre en este siguiente premio de Fórmula 1. Sí, como es Ferrari, es raro, ¿no? Verlo en esos lugares, y pues viene bastante serio Red Bull a tratar de pelear ese lugar que está dejando Ferrari, ¿no? Que pues digo, desde el nombre, ¿no? Es rarísimo verlo en esas posiciones. Así es. Y pues bueno, esto fue el análisis de Sergio Pérez y su triunfo en Bakú, capital de Azerbaiyán, segundo triunfo en la historia del piloto mexicano, ya posicionándose indiscutiblemente, si no como el mejor de todos los tiempos, como uno de los mejores en la historia del automovilismo mexicano, en la historia del automovilismo latinoamericano, sin contar evidentemente a los brasileños que están muy por encima de esta situación, y por supuesto a Juan Manuel Fangio, que fue el primer gran campeón en la historia, el argentino de la Fórmula 1, cuando esto apenas iniciaba a mediados del siglo pasado. Fuera de ello, pues Sergio Pérez se ha posicionado como el mejor piloto latinoamericano del momento. Así que esperemos que así siga y esperemos que en esta joven campaña de Fórmula 1 esto no decaiga y sea un buen año para Red Bull, por consiguiente un buen año para Checo Pérez. Y bueno, pues pasando rápidamente al siguiente punto, la Nations League, una nueva versión, digamos, regional de fútbol internacional, que es increíble cómo, cómo le gusta a la FIFA saturarle el calendario a los países, y bueno, pues en esta ocasión no fue la excepción. Perdió México en tiempo extra 3-2 ante Estados Unidos. Más allá de hablar del partido, del resultado que sabemos que bien o mal fue un encuentro disputado, fue un encuentro de ida y vuelta, pues un encuentro un atractivo, hay que decirlo como tal, pero aquí la pregunta, creo yo, sería, más allá del análisis que ustedes tengan, debe preocupar la dirección del Tata Martino
a la hora cero, es decir, en los momentos clave, en los momentos cumbre, porque gana todos los juegos amistosos. La selección mexicana tiene un récord de triunfos en la era Martino muy importante, tiene un porcentaje de triunfos bastante grande. Creo que no había habido otra selección mexicana que ganara tantos juegos amistosos como los ha ganado esta selección nacional, pero a la hora de que llega un evento oficial o a la hora de que viene un evento importante, por ahí la selección parece cambiar un poquito su estilo de juego, no necesariamente perder, pero parece que el estilo de juego no termina por convencer. ¿O cómo lo ves, Javi? Es de preocuparse lo que pasó en la Nations League. Aquí hay dos puntos que tocar. Primero, aferrarse no está Raúl Alonso Jiménez, necesitas un centro delantero. Alan Pulido no jugó, Henry Martin desaparecido, Chicharito está en el momento, fue el mejor jugador de la MLS. Acaban de darle la nacionalidad a Funes Mori. Bueno, lleva a sus jugadores, lleva a gente con experiencia, se arriesgó y la verdad no le salió. ¿Por qué? Porque viendo el desarrollo del partido, México por momentos fue superior. A balón parado, ellos nos hicieron los goles, un penal en contra que no era que marcaron, fue el 3-2, tuvimos uno a favor que falló Guardado y ahí se culminó. Pero Estados Unidos, para su selección dorada que plantean, solamente 2 o 3 jugadores sobresalieron. Nisu Pulix, que metió el penal, fuera de eso no hizo absolutamente nada. Sobresalió McKinnon, el de la Juventus, y Reina, el de Dortmund. De ahí en fuera es un equipo de CONCACAF mediocre. Por más que tengan jugadores en Europa, tienen que consolidarse, tienen que ser un equipo que muestre algo diferente. México por momentos fue superior. Esa es una cosa. La segunda, el Tata Martino es la cuarta final que pierde. Una con Paraguay en Copa América, 2 con Argentina, 2015-2016 y ahora una con México. Entonces realmente o le come la presión de las finales o no sabe ganar finales. Son mi punto de vista de lo que pasó el día domingo. El Tata Martino sabe ganar finales y México debió haber ganado el partido, bueno, pero no tiene un clear y el Tata Martino se aferró a no tener un centro delantero. Bueno, creo que tampoco se puede considerar como tal, como una final, ¿no? Si es final de un torneo inventado, ¿no? Pues digo, no lo podrías considerar tampoco, ¿no? Dentro de ese récord, yo creo, ¿no? El estarse inventando torneos, como él lo dice Pato, el estar saturando ya el calendario, ¿no? Se terminan los torneos, mucha gente dice se acabó el fútbol nunca se acaba, ¿no? Al final de cuentas tenemos torneos para aventar para arriba entre las ligas. Entonces, creo que considerarlo como una final más perdida, pues yo creo que hubiera sido lo mismo jugar contra la sub-17, ¿no? Un partido amistoso. Digo, creo que no, no habría pasado nada, ¿no? No veo como por qué considerarlo así. Aparte de arbitrajes a los que ya estamos acostumbrados, ¿no? También que se vuelven protagonistas. La verdad es que fue un partido entretenido, como bien lo mencionan, pero tener ese tipo de arbitrajes en donde ya luce más que el propio partido, pues digo, creo que hubiéramos visto otra cosa el domingo, ¿no? En la noche. Creo que pues Sí, no, no sé, o sea, increíble, sí. no es como tirarle al fútbol, pero no, o sea, creo que no es la forma, ¿no? No, y yo creo que es una venta de humo al mayoreo, ¿no? Ese es el problema con este tipo de partidos, este tipo de encuentros, porque no hay, como bien lo dice, no es de meritar ni irnos más allá con el tema fútbol, pero yo creo que estamos sumidos en una cortina de humo en el fútbol mexicano y ahí quedó muy claro con este encuentro, ¿no? Ahora, Estados Unidos seguramente no te va a decir lo mismo, seguramente Estados Unidos te va a decir un título que por fin le ganamos al fútbol mexicano y la rivalidad Claro. seguramente se va a ir a otros lares, o sea, puede haber muchas circunstancias y seguramente las naciones pequeñas que disputaron este evento te van a decir, oye, ¿por qué demeritas un evento así cuando a mí me sirve para mi ranking, para ir más arriba? O sea, hay muchas vertientes, ¿no? Tampoco se trata de demeritar los esfuerzos de la FIFA, de la CONCACAF, de otros organismos por elevar el nivel del fútbol de los países pequeños, pero cuando llegas a un evento en el que al final del día el duelo por el título sigue siendo entre México y Estados Unidos en una confederación en la que si hay otros 2 equipos más ya es ganancia, creo que estamos desperdiciando el calendario en cosas más importantes, ¿no? En ese sentido, No, en cuanto al fútbol se refiere. y aparte se da pie, ¿no? Por ejemplo, escuchaba que hoy en Argentina, ¿no? Decían, manden a México a jugar a Sudamérica, va a quedar en último lugar, ¿no? Ya nos ven como el equipo la selección más sobrevalorada del mundo y creo que no están tan lejos de la realidad, ¿eh? Porque, digo, los clásicos partidos que se dio por llamar moleros, ¿no?
Pues digo, al final de cuentas es la constante para la selección. Llega así a jugar con No, Holanda, con Alemania, se le ganó en el Mundial, el equipo se crece, pero al momento de llegar con un equipo chico, vamos a llamarlo así, no por demeritar, pero México entra al mismo rol de ese equipo, ¿no? O sea, no puede demostrar lo que demuestra con equipos grandes y es, no sé, creo que un cáncer que está comiendo al fútbol mexicano, ¿no? no, Así y es. aparte de eso, o sea, la primer Copa América que jugamos, que fue en los años 90, también nos las ganó Estados Unidos, porque México, a estos nuevos torneos que se inventa la CONCACAF y la FIFA, no les da la importancia. Ya no una vez que haya algo que esté en juego, realmente sí le da la importancia. Entonces, realmente, como bien dice Oscar, no le dio, sí le dio la importancia porque hizo las cosas, pero perdió más de lo que ganó. Si ganaba el torneo, no pasaba absolutamente nada, pero al perderlo, pues es el chico, hay los procesos, o sea, todas las críticas. Si lo hubiera ganado, nada. Estados Unidos también lo ha hecho, pues es un equipo, pero como ganaron, nos los echan en la cara, todo es bueno para ellos y para nosotros no. Realmente, como bien dice Oscar, es un torneo más. En el futuro tomarán en serio, sí o no, pero es la FIFA quiere meterse dinero, porque cada vez que México juega en Estados Unidos, se meten alrededor de 80, 90 millones de pesos, tanto la federación, la UEFA, la CONCACAF y demás. Entonces, lo único que hacen es caja de ahorro, o sea, meter dinero a las arcas de la federación y de la CONCACAF. No es otra cosa. Estos torneos para eso. Bueno, que se entiende que esto es un negocio al final del día, ¿no? Por otro lado, hay que dejarlo claro, ¿no? Por otro, sabemos que es un negocio y que esto se mueve a base de los ingresos que esto pueda generar. Eso estoy completamente de acuerdo. Lo que no me queda muy claro es la estructura, el acomodo de este tipo de eventos. Yo creo que podría hacerse algo más atractivo, podría hacerse algo más simbólico, algo que realmente le sirva a los equipos, a las selecciones para su fogueo, por un lado, previo al Mundial, que ya es el próximo año, y por otro lado, algo que realmente pueda generar una expectativa real y no el humo que siempre nos está vendiendo empezando desde la CONCACAF. Bueno, si vamos más arriba desde la FIFA, hay que bajar a la CONCACAF y de la CONCACAF a las diferentes federaciones nacionales que la integran, ¿no? Entonces, mientras eso no ocurra, pues seguiremos, como bien lo dice, ¿no? Con este tipo de eventos, con críticas constantes sobre cómo, yo no recuerdo, y lo digo lo quiero decir muy sinceramente, y sin afán de atacar, ni mucho menos como pareciera que hacemos siempre aquí con el fútbol, pero al menos en el tema México. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez en que se habló bien de un proyecto selección nacional. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez. Tenemos desde enero en el programa, no recuerdo una sola vez. Creo que la única vez que hemos hablado de algo positivo para el fútbol mexicano fue cuando Tigres estuvo en la final del Mundial de Clubes y por ahí algunos otros detalles. Pero a nivel internacional, a ese grado de gravedad está el fútbol mexicano a nivel internacional, ¿no? Que no tiene ese auge. Los sudamericanos otra vez ya le están diciendo al fútbol mexicano que es un fútbol inferior, ¿no? Cuando digo, México ha ido a Sudamérica y ha demostrado que no es así, ¿no? Pero mientras ellos, los que están viendo esto en este momento, pues les funciona para hacer esa comparación odiosa, ¿no? Y eso no va a parar porque no vamos a enfrentarlos, porque habría que ir a enfrentarlos, o tendrían que ir ellos, Estados Unidos, a enfrentarlos, y ahí sí realmente medir el nivel, aunque le ganen, o sea, aunque la selección mexicana pierda, pero siempre midiendo el nivel real y el nivel auténtico de lo que se puede venir, ¿no? Entonces, mientras esto sea así, reitero, me da mucha extrañeza, como no recuerdo cuándo fue la última vez que hablamos de algo positivo que tenga que ver con el fútbol mexicano a nivel internacional, salvo el caso que hablamos de Tigres. Fuera de ello, No, es increíble, ¿no? Y si estoy equivocado, a lo mejor omitimos algo, ¿no? Alguna vez, a lo mejor sí hubo algo y no quisimos decirlo, no sé. Cuéntenme. y estás contando desde enero para acá, ¿eh? Desde la etapa del radio, tampoco, nunca hablamos, creo que nada bueno de la Creo que selección, ¿eh? tampoco, increíble, ¿no? Increíble. No, Y va a llegar el Mundial y tampoco vamos a hablar nada bueno de la selección. no, y aquí hay dos puntos bien importantes. O sea, no puede la Conmebol hablar de México porque cuando ha estado México en sus torneos, tanto Copa Libertadores, Copa América y demás, les ha llenado las arcas también porque ya a lo mejor ahí no es el público que va, sino los patrocinadores que lleva México a sus diferentes torneos. Ahí no puedo hablar mal. Obviamente hablan mal. ¿Por qué? Porque se llenan de la boca para tratar de aprovechar el fracaso de México. Es una. Dos,
el fútbol mexicano siempre ha sido lo mismo. Desde que está Televisa dominando el fútbol mexicano, John de Luisa no es gente del fútbol, Mikel Arriola no es gente de fútbol, Justino Compián no es gente. Tú estás metiendo gente que se encarga de vender el producto, de hacer un producto ameno para que se pueda hacer vendible, pero un producto de calidad en cuanto a las necesidades que necesita el fútbol mexicano. Entonces, mientras no vean la parte deportiva, porque llevar a Torrado no está nada, simplemente te voy a poner un ejemplo. Ahorita le están pidiendo al Jimmy Lozano que trate de gestionar a los jugadores para que vayan a los Juegos Olímpicos. Torrado no ha conseguido un jugador que le den permiso de ir de los menores. Entonces realmente no hay gente capacitada en la federación y el resultado es que es más negocio que lo deportivo. A diferencia de Estados Unidos, que tiene 18, 20 jugadores de medio pelo, pero en Europa, que en 2, 3 años y para el Mundial que va a ser México, Estados Unidos y Canadá, va a ser una selección bastante competitiva y puede estar en los primeros lugares, a diferencia de México, que te va a tener una selección como la que ha tenido siempre. Nunca va a haber una selección dorada. Mientras no seamos campeones de algo importante, nunca va a ser una selección dorada. Y el problema es que aquí ya los que mueven los hilos de la federación pues ya encontraron el negocio, ¿no? Entonces va a ser muy, muy complicado que lo suelten y que el fútbol pueda prosperar, ¿no? En ese sentido. ¿A qué le tendrán miedo? ¿A que si México crece en lo deportivo el negocio pueda venirse abajo? O sea, no, de verdad no me explico cómo no puede ir de la mano una cosa con otra. O sea, yo veo el fútbol de Portugal, por ejemplo, que le tomó varios años después de la Pantera Negra y de toda esa época en los 60 de Portugal, retomar ese nivel mundial que tenía esa selección, incluso quedándose fuera de mundiales, quedándose fuera de Eurocopas, haciendo muchos sacrificios, por así decirlo, pero al final del día, hoy día Portugal es nuevamente una potencia a nivel mundial, tiene a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, que digo, en algo muy sencillo, porque pues digo, no vamos a arreglar el mundo ahorita, pero porque no logro entender qué falta para que vaya de la mano una cosa con otra. O sea, ¿por qué no llevar de la mano el negocio con el tema deportivo? ¿O por qué no ver un proyecto a largo plazo? ¿O de verdad, si de pronto México logra, como le pasó, digo, pongo de ejemplo a Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? Que dicen, puta, ya fue campeón el Cruz Azul, ahora ya de qué hablamos, ¿no? Entonces, no sé si sea lo mismo con la selección. No sé si sea lo mismo con la selección. O sea, que si la selección da ese paso, ese famoso quinto partido, que además quinto partido no significa nada para nadie. O sea, al final Estados Unidos lo logró ganándole a México en un mundial. O sea, por el amor de Dios. Costa Rica, el mundial antepasado lo logró. Costa Rica lo logró antes que México en la era moderna, por así decirlo. Entonces, yo no sé si les da miedo eso. Yo no sé si es parte del discurso, parte del dispositivo que se tiene con la afición mexicana. Pues es que no podemos ser campeones mundiales, no podemos llegar a una semifinal o no podemos ir más allá de lo que somos, porque si no, después de qué hablamos, ¿no? Y ahora que se planean 540 equipos para el siguiente mundial, va a ser más fácil que Guatemala pase al quinto o sexto partido que México, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Esas ideas, ¿no? Y aquí respondiendo un poco a tu pregunta, de equipos como España en su momento, que ya fue campeón del mundo, Portugal, que ya fue campeón de la Eurocopa y de la Premier Nation League europea, tú ves la selección de España y Portugal, más de la mitad de sus jugadores juegan fuera de su país, y no es que no tengamos ningún tema con que jueguen aquí, pero la Liga Mexicana debe de intentar exportar. ¿Por qué no hay centros delanteros? Porque todos los centros delanteros son extranjeros. ¿Por qué no hay centrales? Porque los centrales son extranjeros. Entonces, ciertas posiciones muy estratégicas no tenemos jugadores porque lo ocupan jugadores extranjeros. Entonces, lo que tienes que hacer es tratar de proyectar lo que está haciendo Estados Unidos. O sea, la selección no es mala. La verdad, jugó muy mal, pero no se han acoplado. Pero espérate 4 años que jueguen y va a ser una selección muy competitiva. Y México tiene 8, Estados Unidos tiene 19 jugadores jugando en Europa, y los que faltan. Entonces, ese proceso de importar jugadores, de llevarlos a extranjero, es lo que va a hacer la diferencia. Pero, ¿quieres un JJ Macías Macías que no ha metido gol en 3 torneos, lo quieres vender en 10 millones de dólares? Véndanlos baratos, y con una cláusula de que cuando regresen a tu equipo, y así es el interés, pero los venden como si fueran ya los grandes jugadores que van a definir o hacer diferencia, y no lo son. Y Estados Unidos los vende baratos, los forman allá y ya hacen un equipo. No, Estados Unidos incluso ha habido casos en que incluso paga parte del sueldo con tal de que el jugador vaya a Europa. Pero ahí estamos hablando de una estructura y un proyecto deportivo que va más allá de una de las naciones más poderosas, si no es que la más poderosa del orbe, ¿no? Entonces tienen el capital para eso y además tienen el capital para invertir en el negocio, ¿no? Que es diferente. Aquí puede que exista, pero desafortunadamente todo el mundo ve para sus arcas y cuando es así, pues también es un tema
muy neurálgico, ¿no? En cuanto al funcionamiento. Ahora, no sé, invertir en ese proyecto, yo no creo que la América le quiera pagar el 30% del salario a Jiménez, por ejemplo, ¿no? Yo no creo claro que, no. o sea, entonces son proyectos diferentes y sí y hasta donde veo sí se han exportado jugadores, ha habido ya jugadores campeones de Europa, ha habido campeones quizá contados, quizá no las cantidades que tienen otros países, pero eso tampoco ha sido garantía en cuanto a los resultados deportivos. Estados Unidos, pones de ejemplo Estados Unidos, pero Estados Unidos tampoco está mejor que México en ese sentido. De hecho, tuvo una última época de 3 o 4 años que incluso no se clasificó a un mundial, que no pudo clasificarse ahora a los Juegos Olímpicos. Tampoco creo que Estados Unidos sea el ejemplo claro. Yo creo que ahí habría que ver un tipo de estructura más como incluso en Sudamérica, más como en Europa, más como en algunas partes, en la que la humildad tiene que quedar más allá, ¿no? de los proyectos económicos. No, y fíjate, y por ejemplo, ahorita la gente está de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, ahorita Fernando nos estaba también comentando, ¿no? Que no se empata, ¿no? La parte mercadológica con lo deportivo. Entonces, si se hiciera esa mezcla, ¿no? Si la entendieran, que el dinero no es nada más para los que mueven los hilos, pues digo, al final de cuentas solito explotaría el fútbol como negocio y como en la parte deportiva, ¿no? Porque es lo que los dirigentes no quieren ver, porque pues al final de cuentas sí, obviamente es una inversión, me queda claro, pero pues dando espectáculo, haciendo que crezca el fútbol mexicano por sí mismo, que crezca orgánicamente y no, como dice Javi, ¿no? Queriendo sacar jugadores que no están listos para irse. Ahí está Lainez, que lo tienen detenido, tiene potencial, pero tiene que ir trabajando poco a poco, se van demasiado jóvenes, no a fuerzas básicas, ¿no? No a estar trabajando dentro del ámbito europeo, que es a donde todo el mundo quiere llegar. ¿No? Los mandan a la buena de Dios y ve, mijo, y entrénale y rómpete el hocico y a ver si puedes, ¿no? Entonces Así no es. llegan a tener un proceso, llegan hacia la buena de Dios. Si eso no se empieza a trabajar desde aquí y solamente se explota al jugador para obtener ingreso, que digo, al final de cuentas no es explotarlo, porque él también se va a llevar su parte, ¿no? No, al final del Pero día, lo pues es un deportivo, trabajo, ¿no? claro, pero lo deportivo es lo que queda, pues en último término, ¿no? Completamente de acuerdo. Pues Increíble, sí, pero pues a bueno, ver. habrá que ver qué es lo que ocurre en este sentido. Yo creo que el fútbol mexicano está destinado a esto mientras no se genere un proyecto, como bien lo mencionan, como bien lo ha mencionado nuestro auditorio, muchas gracias, deportivo, real e integral. Y lo más importante, ¿no? Que el negocio claro que es, pero también realmente, yo creo que aquí la pregunta es, y reitero, ¿realmente le conviene a la federación, a CONCACAF, realmente le conviene que México se convierta en una potencia mundial? O sea, hablando de conveniencia real, yo creo que eso es una pregunta que conoceremos con el paso del tiempo. Pues bueno, por lo pronto yo creo que, reitero, vuelvo a poner el ejemplo del Cruz Azul, ¿no? O sea, estamos hablando de que el Cruz Azul, ahora de que se va a hablar en el fútbol mexicano con el título del Cruz Azul, ahora cuál va a ser la cabra de cada año, como le llaman, ¿no? Con el Ahora tema vamos del con Cruz los Azul. Pumas. Entonces, Oh, es increíble, ¿no? Pero bueno, es parte de esto, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto, reiteramos, México pierde la final de la Nations League ante Estados Unidos 3-2 en tiempo suplementario. Y yéndonos a noticias también de claroscuros no tan agradables, pero sí de reconocerse, Juliana Olmos en dobles mixto finalmente no pudo, ya había logrado llegar a las semifinales de Roland Garros y una lesión la deja fuera del mismo, una desafortunada situación la que sufrió Juliana Olmos, que ya ha tenido varios resultados a nivel dobles y singles en los últimos años, la tenista más destacada de nuestro país, sin duda alguna, en los últimos meses. Caray, qué mala suerte, ¿no? sí, Sí, no, ya estar en esas circunstancias no, y por una lesión, y ni siquiera de ella, de su compañero, pues te deja fuera de una final. O sea, realmente le regalaste el pase a tus rivales y bueno, situaciones del deporte, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo Benzema, que después de 5 años y medio va a la selección, se lesiona y posiblemente se pierda la Euro, bueno, cosas del deporte, ¿no? ¿Y por qué nunca nos pasa a la inversa, no? ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué no se lesionaron uno de los británicos o los Igual, canadienses? ¿Por qué le siempre, pasó por a qué Checo, siempre, se por qué siempre al equivocó deporte Hamilton y mexicano, quedó no? en primer lugar. Oye, pero ahí fue más mérito de Checo que Ah, lo no, que me pasó queda con la claro que carrera, Checo ¿eh? Pérez es una carrera desde la Sí, no, pues, clasificación al la primer comparación, lugar. sí, no, ahí estás diciendo que entonces Checo ganó porque todo por los accidentes, y acá no, y No, acá pero y sí acá hubo los tenistas sí, circunstancias sí perdieron. que estuvieron a favor de él.
Su No, no, pero claro, iba en primer lugar, se ponchó en pero hay que ese correr, arranque, pero hay que correr no, esa carrera para ganarla. no, Aquí lo no, hizo muy bien, aquí ganaron sin yo jugar, sigo feliz, aquí ganaron sí, sin claro, jugar, ¿no? Entonces sí, que es lo más triste de todo. es diferente. Desde Pero hace sí, rato echándole porras y ahorita ya al revés, echándole tierra. Te digo, no, Javi, no, así no se puede. qué barbaridad. No, Qué barbaridad. no, Bueno, pero pues qué mala suerte para Juliana, sobre todo porque no dependió de ella bajo ninguna circunstancia, ni del lado de la lesión, como bien dices, Javi, ni del lado del rival, ¿no? Entonces, pero bueno, es alentador ver lo que está ocurriendo con la mexicana, que sigue cosechando triunfos, sigue dando paso a pasito lugares, o ascendiendo lugares, mejor dicho, en los Grand Slams, en los torneos importantes de tenis, y esperemos que eso se siga viendo reflejado en los próximos Grand Slams, ¿no? Todavía falta Wimbledon, todavía falta el US Open, entonces, entre US otros Open. grandes eventos, entonces creo que podríamos esperar algo muy positivo por parte de Juliana Olmos. Sí, ya que se acabe esa Sí, mala suerte, ¿no? A punto de efectivamente. empezar el partido, la lesión, no se puede jugar, pero digo, ya lo ha demostrado, ¿no? Ya con también, como mencionas, ¿no? Ya campeonatos en dobles, sigue avanzando. Entonces, pues yo creo que le falta mucho todavía por demostrar a Juliana. Definitivamente. Sí, tiene mucha carrera por delante. Así es. Y bueno, pues pasamos deseándole, por supuesto, lo mejor. Lástima para Juliana Olmos y, por supuesto, esperemos que logre eventualmente seguir cosechando estos triunfos paso a paso sin desesperarse, ¿no? Y vámonos rápidamente ahora, pasamos al olimpismo. Hoy estamos a 45 días de la justa más importante de este mundo, ¿no? La justa olímpica Tokio 2020, que será en 2021, por lo que ya lo sabemos. La Junta Ejecutiva o el Comité Ejecutivo se reunió por última vez ya para afinar detalles de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que iniciaron precisamente hoy tiempo, ya en ese momento terminaron la primera jornada, para evidentemente ultimar temas sobre lo más importante, ¿no? Las guías médicas, el tema de COVID, los vacunados, vaya, todo lo que tiene que ver con los cuidados médicos de cara a unos Juegos Olímpicos, cuyo país parece ser que les quiere poner una barrera simbólica de no realización, ¿no? Pero independientemente de eso, obviamente hay que decirlo, yo creo que ya a estas alturas sería catastrófica una cancelación. Sí, pues como dices, ¿no? Están ya pues terminando de cubrir todos los frentes, ¿no? Ya el tener los hospedajes listos, se le está pidiendo que no se salga de la villa, de los hoteles designados, médicos, enfermeras, vacunas, todo se está tratando de cubrir para que se puedan llevar a cabo los juegos, ¿no? Me insistimos mucho, desafortunadamente, pues el pueblo es quien no está muy a gusto con esta decisión. Se está trabajando justamente en eso, dando pues muestras de que se puede controlar. Se bajan también ya voluntarios, están pasando muchas cosas que pues podrían apuntar a que sí se cancelen, ¿no? Pero pues digo, al final de cuentas el esfuerzo va a ser sobrehumano para que se puedan llevar a cabo los juegos, 45 días, esperemos que no llegue ningún anuncio de que se cancelan y como lo ha mencionado Javi, ¿no? Ver ya prendida por fin el pebetero, que va a ser el signo de que se llevan a cabo, ¿no? Hasta ese momento. Hasta ese momento, correcto. Sí, indudablemente es una situación apremiante, mes y medio. Hay noticias, un día sí se hacen, otro día no se hacen, un día hay vacunación, otro día hay confinamiento. Entonces realmente nos traen de arriba para abajo, pero bueno, que se hayan reunido un mes antes para detallar los últimos aspectos en cuanto a vacunación, en cuanto a los periodistas, en cuanto a los traslados, en cuanto a todo el tipo de protocolo que se va a usar, habla de que ya están listos. O sea, no es 3 días antes como el mexicano, es un mes y medio, ya está todo listo, solo esperando que reduzca un poco lo que es la pandemia, la gente esté vacunada para ya empezar. Vamos a escuchar muchas cosas más, pero esta última reunión es para decir, ya estamos listos, ya está todo, muy independientemente de todo lo que pase fuera del Comité Olímpico Internacional y del Comité Olímpico de Japón. Sí, definitivamente. La verdad es que ya el hablar de una no realización yo creo que ya está de más. Desafortunadamente hay voces que siguen pidiéndolo. Y volviendo nuevamente al tema de lo que se vio de manera preliminar en esta primera junta a 45 días de los Juegos Olímpicos,
pues bueno, las medidas ya conocidas, ¿no? El limitado margen de movimientos tanto para atletas como otros participantes, en este caso oficiales y la familia olímpica en general, ¿no? No se podrá usar transporte público de todos los que participen en este evento, ni no visitar ningún lugar autorizado. También se habló de que los periodistas van a utilizar sistemas de geolocalización y verán limitado el número de destinos a los que podrán desplazarse, y en el caso de los que lleguen del extranjero, se les pedirá que no se queden en alojamientos privados o casas de amigos. O sea que si tenía pensado por ahí ir a los Juegos Olímpicos o ir a andar por Japón, ir a los Juegos y buscar su Airbnb más barato ahí cerca de Yokohama o alguna situación cerca de Tokio, ni lo piensen porque no van a poder ingresar ni se los van a permitir, ¿no? Entonces, los hoteles tienen que ser únicamente los designados por el comité organizador y con esto se dijo que el número de hoteles serán 150 aproximadamente, 200 menos, es decir, habían 350 previstos, va a bajar a 150, ¿no? Ahí, en este tipo de detalles, seguimos viendo cómo la parte, o sea, cómo sigue decayendo la parte económica, a pesar de los esfuerzos por realizarlo, cómo pues las limitaciones de la pandemia han hecho que pues no, desafortunadamente no todos ganen con esta realización, ¿no? Sí, exacto, el tener... ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, ok. Sí. Sí, como comentas, esta parte de los hoteles, ¿no? Vacunas, igual, tests que van a ser pues continuos. Pues digo, al final del día, insisto mucho, ¿no? Se tiene que hacer más de lo que se pueda, y pues ahí se están poniendo todos estos puntos, ¿no? Creo que eh, vamos, la certidumbre se tiene que dar, se está poniendo en el papel, solamente es llegar a estos días y tenerlo en la práctica para pues minimizar cualquier tipo de riesgo, ¿no? Sí, realmente este tipo de reuniones que han tenido y está siendo la última es para ya los últimos detalles. Ya está realmente lo que es el Comité Internacional y tanto la forma de ver la vida y de llevarlo todo a cabo. Los japoneses ya lo tienen un mes antes y medio antes, todo listo. Realmente ya está todo listo. Para eso era esta última reunión. Ya no van a hacer ninguna más, a menos de que haya una situación extrema, que la pandemia, que los atletas y demás. Entonces ya un mes antes ya está todo listo. Ahora hay que esperar las diversas situaciones que te puede plantear tanto la pandemia como los atletas, como las federaciones y demás. Sí, y que esa burbuja tiene que ser desde ahora, ¿no? A pesar de las vacunas, pues digo, sabemos que pueden llegar a dar un positivo en los test previos, antes de las competencias, los continuos. Digo, pues lo que sería, ¿no? Tener un resultado positivo ya dentro de los juegos, pues digo, igual podría llegar hasta la cancelación ya estando desarrollándose los juegos, ¿no? Entonces, digo, todo se tiene que prever, tener una burbuja, tenerlos separados ya desde ahora a cualquiera que tenga que estar presente, ¿no? A lo mejor no como público, que todavía se está decidiendo, ¿no? Para finales de junio, ver si va a haber público en los estadios o no. Eso es creo que el único punto, el único cabo suelto que queda hasta ahora. Pero digo, en el caso de los participantes que obligatoriamente tienen que estar ahí, pues digo, sí, creo yo que sí, sí sería ya, pues estar fuera de cualquier contacto, ¿no? Prácticamente ya guardándose, esperando el arranque de los juegos. Así es, y bueno, ya hay ciertos reportes que indican que ya los casos nuevos de COVID-19 en Tokio han empezado a reducirse, ¿no? Entonces, esperando que esta sea la situación, pues bueno, es un aliciente, ¿no? Ya tienen prácticamente cubierto el 80% de las necesidades en cuestión médica, en cuestión logística. Entonces, pues bueno, esperemos que se pueda lidiar con esta pandemia y a la vez organizar unos juegos fantásticos, ¿no? Qué increíble, ¿no? Que a 45 días de unos Juegos Olímpicos, cuando muchas veces los boletos se venden 2 o 3 años antes, incluyendo inauguración, etcétera, como ahora estamos en un momento de saber si sí o no va a haber público en las tribunas, ¿no? Estamos en esa toma de decisión increíble, ¿no? Pero bueno, pues parte de los estragos que ha dejado esta pandemia. En esa delgada línea, si sí o no. Exactamente, y que seguramente vamos a estar a 10 días y no lo sabremos, ¿eh? O quizá ya se podrá hacer un poco más, pero pues bueno, parte de esta incertidumbre preolímpica, ¿no? Y pues bueno, volviendo nuevamente al tema de los mexicanos, lo que nos concierne, el tema de los mexicanos que van a estar en Tokio 2020, hasta el momento se han contabilizado hasta el día de hoy 62 plazas, 31 varoniles y 31 femeniles, es decir, mitad y mitad de las plazas conseguidas en este momento. Qué dato curioso de la delegación mexicana. 120 deportistas
¿no? 74 hombres y 46 mujeres en total, las plazas mitad y mitad varoniles y femeniles, y pues bueno, tomar en cuenta los deportes de conjunto, que esto pues, obviamente eleva un poco el grado o la cantidad de varones en el evento, el equipo de fútbol y el equipo de béisbol, aunque ahí suma también el equipo de softball, ¿no? Hay plazas muy interesantes, muy interesantes que ya se han obtenido, por ejemplo, las que se obtuvieron en Lima 2019, que es la de Mariana Arceo en el pentatlón moderno, 5 plazas en tiro deportivo, 3 plazas en clavados nuevas, por así decirlo, en ecuestre, equipo de salto, el individual de salto, 3 jinetes de salto del equipo y compiten en individual además un jinete adicional, el ecuestre, que ha dado muy buenos resultados a México en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, y bueno, ni qué decir, ¿no? Las primeras grandes medallas conseguidas por Humberto Mariles, el jinete mexicano, que fue el primer oro que se consiguió en la historia del olimpismo mexicano, fue obra de Humberto Mariles, y bueno, ver que el ecuestre sigue su rumbo, pues bueno, ojalá algún día regrese a las esferas que tuvo en la época de Mariles y compañía, ¿no? Y pues bueno, hay muchas otras plazas, ¿no? Natación artística, creo que ya empieza a tomar forma la delegación olímpica, la preparación, sabemos que eso, ahí es donde ha estado un poco el meollo de este asunto, algunas situaciones extra terreno de juego, extra cancha, extra campo, extra tatami, todo lo que tenga que ver con todos los deportes, pero afortunadamente ya la delegación está conformándose, esperando por supuesto un resultado positivo en Tokio 2020 en medio de la pandemia. Oye, y al final de cuentas, todas estas plazas, estas 120 atletas, ya a partir del día jueves ya van a poder entrenar porque el CEDOM y la CONADE ya van a abrir sus instalaciones, ya hicieron todos los protocolos, van a limpiar. ¿Para qué? Para que puedan prepararse, porque era un tema importante, saber cuánto tiempo de preparación, si va a haber pruebas. Ahorita a lo mejor no va a haber pruebas, pero pueden competir con atletas que a lo mejor no tienen su lugar para poder estar en ritmo y llevar lo mejor posible a la preparación a estos Juegos Olímpicos. Sí, es lo que hace falta, ¿no? El obtener ritmo nuevamente, que lo que platicábamos, ¿no? Si no va a haber competencias y ya muchas o algunas fueron por ranking o se decidieron de alguna otra forma, pues el seguir teniendo actividad, ¿no? El llegar con ritmo, el llegar calientitos a los Juegos Olímpicos y pues digo, no perder ese envío, ¿no? que puedan traer ya para ya llegar a la fecha de la inauguración. Pues como vemos plazas en deportes que pues son comunes, ¿no? El tener representantes cada ciclo olímpico. Y pues ahora falta, ¿no? Ver también con toda esta situación que se ha dado, ya fue campeón el Cruz Azul, entonces puede haber ahí como que opción también por todos los cambios que ha habido, ¿no? En base a la pandemia, el entrenamiento de todos los deportistas de otros países, pues puede ahí también haber como, no sé, cierta ventaja hacia todos lados, ¿no? Que puede ser aprovechada también por los atletas mexicanos. Así es, hay un análisis muy interesante que hace aquí nuestro jefe de información, el buen Javi. Las plazas obtenidas previo a Lima 2019, es decir, los Juegos Panamericanos que fueron en Perú en 2019, fueron un total de 24. Es decir, el grueso de las plazas olímpicas se ha conseguido posterior a los Juegos Panamericanos de Lima. Esto que habla de que, si bien los Juegos Panamericanos son un evento grande, interesante, de renombre, sin duda alguna las plazas o los eventos clasificatorios vienen posteriormente, ¿no? Digamos, la fiesta importante, por así decirlo, viene posteriormente, y entre ellos se incluye, por supuesto, el equipo de softball, el equipo de fútbol, los deportes de conjunto que están en este momento. Se incluyen otras más como plazas de maratón, en este caso de Andrea Ramírez y de Úrsula Sánchez, por ejemplo, el taekwondo, las categorías 67 y 80, que ya en las más de 67 sabemos que, bueno, no irá María del Rosario Espinosa, pero sí Briseida Costa, después de esa épica batalla que sostuvo frente a una de las deportistas, sino es que la deportista más importante en la historia del olimpismo mexicano, pues bueno, Briseida Costa se puede dar el lujo no solo de haberle eliminado, sino de además buscar iniciar ella su legado. Qué mejor que bajo esta circunstancia, ¿no? Habiendo eliminado a la mejor atleta nacional olímpica de todos los tiempos, ¿no? Y bueno, pues el ciclismo que también ha dado resultados importantes en los Juegos, recordar a Belén Guerrero, recordar a Yoshimatsu en algún momento previo, en Juegos Olímpicos previos. Vaya, creo que la presencia mexicana puede dar varias sorpresas, puede haber cosas importantes, y creo que aquí hay que destacar algo muy importante, ¿no? Las plazas olímpicas ya están, los atletas prácticamente están ya listos para partir a Tokio, simplemente esperemos que la preparación
si bien le afectó al país en la pandemia, pero la pandemia fue para todos y la preparación o la falta o la escasez de preparación, pues la sufrieron pues, prácticamente todos los países, ¿no? Efectivamente. Y bueno, dentro de las noticias olímpicas hubo una muy buena. A comparación de los Juegos Olímpicos anteriores a los que va ahorita, se triplicó el número de refugiados, atletas refugiados. Realmente es algo importante porque es otra parte del olimpismo, esta parte de buscar que todos sean parte de esta justa olímpica, de este movimiento, muy independientemente de tu situación, ¿no? Y muchos de estos refugiados están huyendo de sus países por situaciones de persecución o por la situación social del mismo, ¿no? Esos eran deportistas que ya, bueno, yo no había escuchado de esta parte de ahora cómo se aumentaba en la parte de los refugiados. ¿Son deportistas que ya tenían pase olímpico o digo, seguían Son buscándolo a deportistas que destacar? están... Digamos que son atletas, ahí hay un tema y es bien importante destacarlo, el tema, el estatus de refugiado de una persona, de un individuo, se da cuando no, literalmente, cuando no tienes nación, ¿no? Cuando tu país, por haber huido, te rechaza, por ejemplo, y cuando llegas al nuevo país y no eres residente o no eres ciudadano de ese país, precisamente porque pues no naciste ahí, además no tienes Ujú. la papelería correspondiente. La Entonces, nacionalidad. exactamente, están en un limbo, están en medio desafortunadamente de esa nube, ¿no? El estatus de refugiados, yo con mi experiencia se los puedo decir, hubo el caso de un beisbolista que salió de Venezuela, que huyó de Venezuela, se refugió aquí en México y al refugiarse aquí en nuestro país, pues sí, por un lado Venezuela lo rechaza, le bloquea la nacionalidad, por así decirlo, la toma de pasaporte, etcétera, y por otro lado, pues no puede ser mexicano porque pues no tiene ni el trámite, ni la nacionalidad, ni la familia para poder ser mexicano. Entonces, está ahí en el limbo y hay países que los acogen como refugiados. Esos países, esos atletas sin nación, por así decirlo, o esos atletas que no están, que no pueden desafortunadamente competir por nadie, por así decirlo, son los que integran este equipo de refugiados de los Juegos Olímpicos. De verdad, es una iniciativa sensacional por parte del Comité Olímpico Internacional, darle casa, darles valor, darles apoyo y, por supuesto, darles una nación que a la vez son la nación de todos nosotros, ¿no? Que son la de los aros olímpicos, la de que nos representa sin duda alguna a todos, no solamente a una nación, ¿no? Es de verdad impresionante el tema de los atletas refugiados y bueno, pues hay varios ahí que pudieran conseguir algo importante, ¿eh? No nada más estamos hablando de que están Sí, llegándolos por claro. cumplir o por estar, hay un par ahí que además pueden pelear medallas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya en algún otro programa ampliaremos un poco más, pero sí era importante tocar porque se triplicó, 4 años después se triplicó, porque bueno, la situación a nivel mundial está muy, 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 muy complicada y entonces, bueno, tocarlo. ¿Por qué? Porque como bien dices, Pato, a veces, o Oscar, a veces no sabemos que existen ellos y nos habla de que en el mundo muy independiente de tu situación social, puedes ser un atleta, puedes triunfar y puedes competir muy independientemente de tu situación migratoria, por así decirlo. Sí, es increíble. Y pues bueno, digo rápido antes de ir al siguiente punto, pues hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Angelina Nadai-Lovat, que vive en Kenia, pero que está en los 1500 metros femeninos, nació en Sudán, pero vivió en Kenia, evidentemente por el conflicto civil en Sudán, pues tuvo que emigrar. Dorian Keleta, que nació en la República del Congo, pero ahora vive en Lisboa, en Portugal, que estará compitiendo también en esta parte. Jamal Al-Melaji Elisa Mohamed, que nació en Sudán, ahora vive en Tel Aviv, en una de las ciudades más importantes, o la ciudad más grande de Israel, y va a competir en los 5,000 metros masculinos. James Nyang Chengi, que también nació en Sudán y ahora vive en Kenia. Son varios casos, como bien dice Javi, yo creo que sería interesante hacer un especial sobre el tema de los refugiados, sobre el equipo de los refugiados, pero bueno, es importante destacar que creció, bueno, no sé qué tan positivo sea decir que creció, eso quiere decir que el tema de los refugiados pues no para en el mundo, pero por otro lado se habla de que se les da la oportunidad o mayor oportunidad de seguir compitiendo, ¿no? Y pues bueno, pues luego de tocar esta parte del olimpismo, vámonos rápidamente, si les parece bien, estimado Javi, al top 5 de pinceladas deportivas.
Vamos al top 5 y bueno, en el número 1 del top 5, el quarterback Rodgers se ausenta de la mini pretemporada, el mini camp que está haciendo los Packers, y para tratar un poco de maquillar esta situación, dicen que le dieron permiso, pero de no haber sido por ese permiso, si se hubiera ausentado de todo el minicamp, hubiera pagado alrededor de $500,000 por haberse ausentado. Realmente hay una situación ahí de conflicto de intereses o de desacuerdo entre el quarterback y el equipo. Algo está pasando con este gran quarterback que está en sus últimos años y vivirlos así pues no está tan padre, ¿no? Increíble, ¿no? Realmente Aaron Rodgers es un quarterback emblemático, histórico de la última época de la NFL, y qué triste que alguien de ese tamaño esté viviendo esta situación, ¿no? No, y ahorita ya es puro berrinche ya de Rodgers, ¿no? Como dicen, ahorita ya no le están cobrando porque saben que se quiere ir, ya no se puede ir, se va a quedar, a final de cuentas va a jugar. Creo que la titularidad nunca estuvo en duda, él era el quarterback. Green Bay se tenía de todos modos que proteger con algún otro quarterback novato, ¿no? Que era quien iba a recibir la estafeta por parte de Rodgers, pero pues él lo que está haciendo es un berrinche, no tiene Green Bay forma de molestarlo más, ¿no? Que es lo que él está buscando para seguir peleando en ese sentido. Pero pues bueno, ya está él con la ventaja, ¿no? En esta pelea que él mismo generó, que el equipo no está peleado con él, ni mucho menos, pero pues ya simplemente es berrinche, que ya está cansado, no entiendo cuál sea el problema que tenga Rodgers, ¿no? En esa pelea que se está creando el sol. Pues al final, ¿cuánto está afectando una relación tanto directivo, entrenador y jugador? Y a nadie le va a beneficiar y terminar sus últimos años en la NFL así, o sale y se va a un equipo donde esté a gusto, o la verdad sería muy triste ver su última temporada en la banca por este tipo de berrinches y situaciones con la directiva. Y con esa actitud, quién sabe si algún equipo lo quiera, ¿no? También. Definitivamente, Eso sí, definitivamente, también. definitivamente. Bueno, vamos al número 2 del top 5 y bueno, la NBA ya tiene a sus semifinales de conferencia. Tenemos equipos, lo curioso aquí ya están definidos, ya se están jugando de hecho, pero lo curioso aquí es que de los 8 equipos que están jugando las semifinales de conferencia, 5 no han sido campeones nunca y de los otros 3 que son los 76 de Filadelfia, los Bucks de Milwaukee y los Halcones de Atlanta, el más reciente ganó su campeonato en el 78. O sea, realmente son equipos que normalmente no pelean los campeonatos, entonces van a ser unos playoffs bastante interesantes. Me llama la atención el caso del Jazz de Utah, ¿no? ¿Cómo recordar aquellas épicas batallas contra todos los de Chicago, contra los Bulls y posteriormente también contra los Rockets de Houston en esas luchas, tanto en playoffs como en series finales, en finales de NBA? Y fíjate, tuvo una época dorada, la época de Malone, de Stockton, el famoso cartero Malone, y entre otras grandes estrellas, y ni aún así pudo conseguir el campeonato, ¿no? Increíble lo que pasa con el Jazz. Y ahora viene con bastante buena oportunidad, ¿no? Justamente como decías, con estos jugadores emblemáticos, históricos, que digo, es regresar al mismo punto, ¿no? Con lo que se hizo grande Jordan también, enfrentando a estos jugadores. Y ahorita, pues creo que vienen con bastante oportunidad para poder llegar ahora sí, nuevamente a un campeonato. Sí, la verdad, el Jazz es de los favoritos, terminaron primero de su conferencia, pero se perfilan. Para mí, el ganador de los Nets contra el equipo ahorita te digo, contra los Bucks de Milwaukee, para mí el ganador de esa serie va a ser el campeón. Traen unos equipos impresionantes y yo desde que armaron la quinteta de los Nets dije, ese equipo va a pelear con los Lakers, pero bueno, los Lakers se quedaron históricamente. LeBron James es su primera temporada que no pasa de octavo de la final de la primera ronda, por así decirlo. Entonces, realmente yo me voy con los Nets y lo que dices es impresionante que estos equipos con tanta historia y tanta tradición, algunos nunca hayan ganado un campeonato. Y bueno, vamos al número 3 del top 5. Bueno, ya la MLS y la Liga Mexicana decidieron que el 25 de agosto se juegue el juego de estrellas, por así decir, los mejores de la MLS contra los mejores de la Liga Mexicana. Realmente va a ser un partido bastante interesante. Aquí el punto es que la Liga va a tener 2, 3 jornadas apenas y la MLS ya está buscando los finalistas de su torneo, ¿no?
3-2 Estados Unidos, ya para que le damos vuelta. Ay, Ahí ya lo está, ya. dijiste, ya lo dijiste, ya lo dijiste. Ya resumí todo el comentario de ese Acabaste con partido de Juego de Estrellas, ¿no? efectivamente. Y bueno, yéndonos un poco del fútbol de estufa de la Liga MX, bueno, se va una bomba para el Querétaro que alguna vez trajo a Ronaldinho, que quieren traer figuras internacionales. El alemán campeón Lucas Podolski puede llegar al Querétaro. Están en pláticas y se ve que puede llegar. Y otra de las bombas es que ya no vamos a poder ver el Club de Cuervos. No hubo acuerdo entre el Atlético de Madrid y la gente que traía a las Carry, a las Raki, y por eso no se va a poder armar lo que es el Club de Cuervos. Qué Y el lástima. Atlético de Madrid se va a quedar con el equipo y tiene el apoyo del nuevo gobierno que entra a partir de finales de año, que el gobierno que entra en San Luis Potosí ya dijo que va a invertir en el equipo, entonces se queda otra vez Atlético de San Luis. El gobierno de Gallardo en el Partido Verde parece que le va a meter nuevamente al equipo, ¿no? A ver qué pasa. Obviamente en colaboración con el Atlético de Madrid, ¿no? Que supongo que para que haya renovado después de todo lo que perdió en esta época, yo creo que el apoyo del gobierno va a ser importante, ¿no? Va a ser importante, Okay. porque tienen que pagar todavía 120 millones de pesos. Bueno, pero aquí en impuestos se compensa. hay prioridades, hay Con prioridades. nuestros impuestos pagamos. Sí, ya vimos. Bueno, en el número 4 del top 5, veamos que estaba la puja entre la UEFA, la FIFA y los 3 equipos que seguían tratando de que se hiciera la Superliga. Bueno, en Suiza la justicia a nivel mundial, el TAS, determinó que no tienen ningún tipo de sanción estos 3 equipos, ellos pueden seguir generando su liga y no le den, porque ya se planeaba que la próxima Champions no iba a estar ni la Juventus, ni el Barça, ni el Real Madrid. Entonces quedaron libres y pueden ir maquinando un poco mejor esa Superliga porque le hicieron express, le hicieron de aquí para el otro día y bueno, muchos equipos se salieron y quedaron nada más ellos 3. Había situaciones de que querían sancionarlos y la verdad no se pudo. Pues al final ya se salieron con la suya, ¿no? La liga elitista así va entonces. Así es. Pues sí, no hubo argumentos según el TAS para poder sancionarlos, ellos siguen maquilando esa Superliga. Esa Superliga estaba planeada para dentro del 2024-2025, la aceleraron por la crisis económica de la pandemia y bueno, la pueden seguir maquilando un poquito mejor y ojalá y para el buen fútbol, a lo mejor y no como ellos quieren, pero que sea lo mejor para el deporte en cuanto a lo económico y en cuanto a lo deportivo, ¿no? Y bueno, vamos al número 5 del top 5. Para el 2030 hay 3 candidaturas para organizar el Mundial. Una es España con Portugal, que jugaron la semana pasada un amistoso. Otra es Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. Y otra es Marruecos. La más sobresaliente ahí sería Uruguay porque se cumplirían 100 años del primer Mundial que se jugó en Uruguay. Fantástico sería fantástico, 1930-2030, ¿no? Sería algo así como lo que se pretendía hacer con Atenas, que al final se la dieron a Atlanta por motivos que desconozco, de 1896 a 1996, sería el centenario de la Copa del Mundo. Qué mejor que sea en el lugar donde se hizo por primera vez, ¿no? Sería fantástico. Ahora, la candidatura compartida me gusta porque evidentemente Uruguay quizá no tenga la infraestructura para evidentemente albergar todos estos juegos, pero yo creo que aquí habría que ser un poco elitista con Argentina, con Chile y con Paraguay, o un poco discriminarlos un poco en cuanto al evento, y tanto la inauguración como la final tienen que ser en el centenario de Montevideo, ¿no? Independientemente de lo que tenga Argentina o la infraestructura que tenga Chile. Por ahí Paraguay tampoco tiene mucha infraestructura, seguramente 1 o 2 estadios, quizá uno, el de Asunción, pudiera ser la sede, pero sí, definitivamente Uruguay tiene que cargar con los juegos importantes y usar a los otros países pues, como un simple apoyo, ¿no? Yo creo que, para mi gusto, en ese 2030, el resto de las candidaturas, España, Portugal, Marruecos, para mi gusto, por lo que representa Uruguay para el fútbol mundial en cuanto a la organización del evento más importante para este deporte, debe de serlo, simplemente.
Sí, yo creo que ya Sí, lleva esa ventaja, ¿no? Ya del centenario, como dices, España-Portugal, Marruecos no se antoja tan atractivo tampoco, entonces, sí, Quizás sería yo una estoy serie de acuerdo. atractiva Marruecos, sería el segundo mundial en África después de Sudáfrica, sería muy interesante. Portugal, sabemos que la infraestructura y el tipo de país ha venido a rescatar al fútbol europeo en muchos aspectos con su organización de Champions, de Euro, de todo, pero sí, definitivamente Sí, el para el sabor, centenario, el sabor que le puede dar Uruguay sería lo mejor. sí, ahorita tienen todavía 2 años para poder organizar 2 o 3 años, porque en el 2024 es cuando se hace la votación. Entonces todavía tienen ¿por qué? Hay que ser sinceros, muchos jugadores van a Estados Unidos y a México, que la verdad los estadios, infraestructura de los equipos en América es muy arcaica, la verdad no han modernizado sus estadios, son estadios muy viejos, instalaciones deportivas muy viejas, entonces la verdad si quieren organizar este mundial tienen alrededor de 8 o 9 años para poder sus instalaciones modernizar. Lo mismo que está pasando con el Estadio Azteca. Si el Estadio Azteca quiere ser el partido inaugural, tiene que modernizar sus instalaciones porque si no la FIFA les va a decir gracias por participar y se van a ir por estadios más modernos que tengan la infraestructura y que tengan todo lo necesario para poder trasladar atletas, afición y demás. Entonces, tienen tiempos necesarios. Yo soy de la misma idea, un enamorado del fútbol. Lo ideal sería su centenario, en el estadio centenario jugar la inauguración y la final. Así es. Pues bueno, hemos ya finalizado una edición más de Pinceladas Deportivas, ya cada vez más cerca los Juegos Olímpicos, cada vez más cerca estos eventos, la Eurocopa, la Copa América, cada vez estamos más cerca del verano deportivo que nos ha dejado por fin celebrar la pandemia y pues bueno, esperemos que todo sea para bien y por supuesto que el espectáculo sea lo más importante, el espectáculo dentro del terreno de juego, no fuera del mismo, ¿no? Así que pues bueno, muchas gracias, Oscar Montes, gracias por acompañarnos. Pato, Javi, muy buenas noches, muchas gracias. Como siempre, la plática muy rica, muy amena. Gracias a todas las personas que estuvieron también con nosotros, a Elizabeth, Mónica, Fernando, Betty, Jorge, todos estuvieron ahí también participando con nosotros. Muchas gracias por su compañía. Un abrazo al buen Lalo también. Esperemos ya pueda estar por acá con nosotros el jueves. Y pues muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves. Estimado Javi Guadalajara, muchas gracias, buenas noches. Para todos, un gusto estar con ustedes. Gracias, como cada martes y jueves. Es un placer hablar del deporte. Y bueno, una nota importante. Muchas felicidades a todos. El día domingo las elecciones salieron perfectos. Todo mexicano fue a votar y a demostrar que hay democracia en este país. Y bueno, es un punto que quería tocar porque, bueno, sí es importante. Fuera de lo deportivo, creo que es un hecho importante que ocurrió el fin de semana. Pues no sé si todo mexicano, pero una parte importante, ¿no? Que eso es lo que, Una lo que parte tenemos importante. que destacar y bueno, pues al final del día, parte de esa democracia que nos une y nos separa a la vez, ¿no? Así que pues bueno, pues muchísimas gracias por todo, Javi, Oscar, yo soy Patricio Pérez Lalo, a nombre de Lalo Castañeda, muchas gracias, buenas noches, nos vemos el próximo jueves, 10:30 de la noche.